Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el conjunto de ejercicios de SQL Select y en esta cuestión número 11 pues nos piden que obtengamos el nombre, el empleo de todos los empleados ordenado por salario. Pues bien, select nombre del empleado, su trabajo, es decir, buscamos esos datos en la tabla de empleados ordenado por salario, o sea, order by sal. F5 y como veis pues tenemos este resultado. Bien, nos dice que ahora tengamos el nombre y el empleo de todos los empleados ordenado primero por su trabajo y luego por su salario. O sea, doble ordenación, job sal, primero ordenamos por trabajo, o sea, van a aparecer ese mismo resultado, pero claro, primero van a aparecer los empleados cuyo trabajo sea inferior el nombre del trabajo en la codificación ASCII, en definitiva alfabéticamente. Luego Analyst va a ser el primero y luego pues irán por orden alfabético, como ya digo. Y claro, dentro de ese conjunto de Analyst, ¿cuál va a salir primero entre Scott y Ford? Pues aquel que tenga el salario menor, dado que la ordenación es ascendente y por salario. Bien, entonces hacemos F5, entonces como veis Analyst tenemos aquí estos dos, entonces Scott tiene menor salario también que Ford, porque lo ordenamos de esta manera. Si yo ahora aquí pongo sal desk, es decir, ordeno el salario descendentemente, pues primero va a salir Ford y luego Scott, como veis aquí en pantalla. Bien, ahora nos dice que idem, pero ordenando inversamente por empleo y normalmente por salario. O sea, nos piden la pregunta, o sea, ordenando job descendentemente. Por tanto, en vez de aparecer analysts, los analysts van a aparecer al final y los salesman de primeros, dado que el trabajo se ordena de manera inversa. Entonces hacemos F5, como veis, salesman de primeros y de últimos analysts. Y claro, dentro de los salesman pues se ordenan ascendentemente por salario, al igual que los analysts. Si recordáis, inicialmente sal está primero Scott y Ford, y aquí sin de la misma manera, solo que está al final, dado que ordenamos por job descendentemente. Bien, obtén los salarios y las comisiones de los empleados del departamento 30. Entonces select sal, com from emp where dev no es igual a 30. Ejecutamos 6 empleados, comisiones, o sea, salarios, perdón, y comisiones. Bien, totalmente correcto. Y ahora nos dice que hagamos lo mismo en la 15, pero ordenándolo el resultado por comisión, o sea, order by com. Como veis, ordena estas comisiones de manera ascendente, como lo tenemos aquí, y luego pues los nulos los pone al final, es decir, que los trata como mayores a los demás. Bien, 16, obtén las comisiones de todos los empleados, o sea, un select com from emp, y como veis obtenemos 14 filas que son los 14 empleados y obtenemos todas sus comisiones. Bien, como veis, si yo ahora hago aquí también un order by com, pues, perdón, com con dos m's naturalmente, también trata los nulos como mayores. Bien, entonces, bueno, vamos a dejarlo así, que es lo que nos piden. Nos pedían todas las comisiones de los empleados y ahora obtén las comisiones de todos los empleados de forma que no se repitan. Esto lo lográbamos con el predicado distinct. Lo colocamos aquí y como veis, pues naturalmente de todos los nulos solo va a mostrar uno, dado que los entiende como repetidos y por tanto pues solo muestra uno. Y las demás comisiones, hablaba de comisiones, las demás comisiones que son diferentes, que en definitiva son todas. Bien. 17. Obtén nombre de empleado y su comisión sin filas repetidas. En este caso, esta consulta, si conocemos el contenido de la base de datos, pues sabremos que los nombres de los empleados son todos diferentes. Luego, al comprobar si dos filas son iguales, en nuestro caso, con respecto al contenido de la base de datos, pues no va a haber filas diferentes y por tanto, pues aunque apliquemos la consulta como aquí nos piden, pues no vamos a notar la diferencia. Pero bueno, nos piden que 17 obtén nombre y comisión. Por tanto, resaltar que distinct actúa sobre filas. Por tanto, solo debemos colocar distinct una vez y al principio de todos los atributos. Distinct no actúa sobre atributos, sino que actúa sobre filas. Para que dos filas sean iguales, todos los campos de esa fila
deben ser la fila completa de la tabla, o los campos que seleccionemos deben ser todos iguales para que haga una distinción de las filas, es decir, para que solo seleccione una de las filas iguales. Por tanto, o sea, seleccionamos iname, com de la tabla imp y de las filas distintas. ¿Qué pasa? Que aquí salen 14 filas. ¿Y qué pasa? Que si yo ahora hago aquí un select all from imp, pues también salen 14 filas. O sea, que todos los nombres son distintos, por tanto no va a haber filas iguales y la ejecución del distinct pues no se va a reflejar al ejecutar nuestra consulta. Pero claro, esta consulta es totalmente correcta, salvo que no podemos con este contenido de la base de datos identificar si está bien o si está mal. Por tanto, siempre debemos tener en cuenta que las consultas deben funcionar bien y ser correctas independientemente del contenido. Pero bueno, para ver que funciona, pues vamos a proponer un ejemplo. Entonces, queremos pues meter otro empleado que tenga el nombre igual a otro y la comisión igual a otro, para que, habiendo 15 empleados en la base de datos, con este select distinct solo salgan 14 filas. Bien, entonces, perdón, o sea, 14. Todas las filas, o sea, sí, porque solo vamos a meter uno igual, por tanto van a salir las 14 filas, dado que todos los otros nombres son diferentes. Por tanto, vamos a iniciar una transacción, o bien lo podemos hacer con un insert y un delete. Bueno, vamos a hacer una transacción, begin transaction, o isolation level. Bueno, vamos a hacer un isolation level serializable. Bueno, decir que una transacción es simplemente un conjunto de operaciones que se ejecutan de forma atómica. Con eso me quiero referir que o bien se ejecutan todas o bien no se ejecuta ninguna. Eso de las transacciones tiene que ver en temas de concurrencia, en definitiva de acceso de múltiples usuarios a un mismo dato, y debemos controlar pues ese acceso. Naturalmente no hemos visto nada de transacciones, yo no he explicado nada, pero esto es totalmente común en aplicaciones de reales hoy en día, porque muchas aplicaciones trabajan sobre internet y el acceso de múltiples usuarios a un mismo dato pues es muy habitual. Entonces, bueno, tenemos aquí una transacción, vamos a insertar insert into em, o sea, la tabla de empleados, un emno, iname, com, perdón, cuyos valores pues van a ser, vamos a darle un emno de 1000, un nombre Allen, que tenemos Allen, y creo que la comisión era 300, vamos a poner 300 porque creo que era así. Bien, ya lo hemos insertado, como veis devolvió exitosamente. Select all from emp, como vemos tenemos aquí 15 empleados, empno 1000, nombre Allen, perdón, y comisión 300. Como veis aquí tenemos a otro Allen, por aquí vamos a buscar a Allen, Allen, aquí tenemos Allen, cuyo código es diferente, pero también tenemos aquí comisión es 300, por tanto Allen 300, Allen 300, con respecto a la consulta anterior las filas son repetidas, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces si yo ahora, como veis tenemos en la tabla 15 empleados, si yo ahora hago un select, creo que lo tenía copiado, sí, distinct iname y com, como veis ahora salen 14 elementos, ya no sale el Allen, o sea, aquí no distingue entre el empleado que es de código 1000 y el que tenía Allen, sino que simplemente saca uno, dado que Allen y 300 pues, estaba repetido, y esta es una fila compuesta de dos atributos y que solo seleccionamos las filas que son, o sea, una de todas las filas que sean iguales. Bien, entonces vamos a aplicar un rollback para deshacer la transacción que llevábamos a cabo. Si ahora hago un select all from emp, pues vemos que tenemos ya 14 empleados y la tabla, o en definitiva la base de datos, está como al inicio de la transacción. Bien, entonces hemos resuelto la consulta 17 explicando diversos temas interesantes, y ahora vamos por la 18. Obtén los nombres de los empleados y sus salarios de forma que no se repitan en filas. Pues la misma idea. Select distinct iname, creo que era, nombre de empleados y salarios from emp. La misma idea, son 14 filas. ¿Por qué? Pues porque los nombres de los empleados son todos diferentes, e incluso los salarios pues también son diferentes. Bien, no hay ningún par nombre y salario que se repita más de una vez, o que se repita alguna vez. Por tanto salen los 14 empleados. Bien, consulta número 19.
obtén las comisiones de los empleados y sus números de departamento de forma que no se repitan filas. Por tanto, select distinct com, depno, o sea, pedía obtén comisiones de los empleados y sus números de departamento de forma que no se repitan las filas. Pues de esta manera, como veis ahora solo salen 7. ¿Por qué? Pues porque habrá, vamos a, por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Vale, por ejemplo, el departamento 10. Vamos a ver cuántos nulos en comisión hay. Vamos a hacer un select all from emp where depno es igual a 10, por ejemplo. Y como veis, todas las comisiones son nulas. Por tanto, en el resultado del conjunto de solución de la consulta anterior, pues tenemos que solo sale un 10 y una comisión nula de esas 3, naturalmente. Y por último, tenemos aquí una última consulta. Obtén los nuevos salarios, o sea, vamos a suponer que va a haber que calcular un dato, un nuevo salario de los empleados del departamento 30, o sea, select lo que sea from emp where depno es igual a 30. Entonces vamos a trabajar con empleados pertenecientes al departamento 30 y nos dice los nuevos salarios que resultarán de sumar a su salario, al salario actual, una gratificación de 1000. Esto es simplemente una operación sobre fila, o sea, es un operador aritmético que lo podemos pensar como si fuese una función que actúa sobre filas, una función de fila, y por tanto para cada fila que recorra pues va a aplicar esa operación aritmética, en este caso un incremento de 1000, una suma de 1000 al salario actual. Y dice que mostremos también los nombres de los empleados, o sea, select iname, sal más 1000 de la tabla de empleados cuyo departamento es 30. Y como veis pues tenemos estos datos y los podemos comprobar sumando 1000 a estos empleados del departamento 30 si mostramos toda la tabla. Bien, pues eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así podéis darle a like, cargar a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.